Buenas noches. Hoy vamos a hablar de el diseño en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Vamos a comenzar primero identificando qué es diseño. Esta es una actividad que posibilita la comunicación gráficamente, las ideas, los hechos y los valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos específicos y tecnológicos. Algunas de estas aplicaciones, el diseño es la publicidad, los diseños editoriales como libros, las páginas web de hoy en día, diseños de envase, el diseño tipográfico, las carteleras, señales y ahorita actualmente el diseño multimedia. El diseño gráfico es una disciplina que apareció en 1922. Sin embargo, se puede observar expresiones gráficas de los albores de la humanidad, como en piedras, en diferentes épocas ha aparecido el diseño y ha avanzado desde cuando apareció la humanidad. Los escritos en piedras, en papiros, en madera. Entonces, así a medida que hemos evolucionado, el ser humano ha evolucionado también la parte de diseño. En los años anteriores, en los siglos sexto y séptimo, apareció una parte, en la parte para sacar impresiones que se llamaba xilografía. Esto es original de China. Se puso una mecánica sobre el proceso de impresión, un método de impresión sobre tela. Ejemplos más antiguos sobrevinieron en los años 220. Este tipo es una impresión por medio de sellos de madera. ¿En qué consiste? La xilografía es una técnica de impresión con una plancha de madera. Esta se puede hacer se puede diseñar en texto o imagen o ambas. Igual se hace el diseño en la madera, se utiliza una sola matriz, perdón, llamada también taco para cada página, y a continuación se imprenta con una tinta, impresionándola contra un soporte como el papel, y se tiene la impresión de relieve, es decir, como un sello. En los siglos XVII, el siglo XVI, uno de los factores históricos determinantes del proceso de evolución fue en 1543 fue la censura de la imprenta. A cabo de la dinámica de la parte política, se produjeron los últimos impresos de ese siglo. Sin embargo, uno de los avances más importantes fue el renacimiento de la caligrafía, y de ahí aparece este renacimiento es gracias a los países de Francia y de España que lo establecieron y favorecieron el proceso de la caligrafía, al tiempo que la imprenta y el poder de la iglesia y del gobierno fue perdiendo su sentido de vanguardia y se convirtió en una actividad conservadora al servicio de las fuerzas políticas y religiosas. Debido a las condiciones políticas y económicas de esa época, los campos tipográficos de diseño se convirtieron solo en un proceso de función, elementos con mayor exponente. El mayor exponente de esto fue el francés Claude Gramont, que tuvo que vivir entre la subversión y favoritismo, siendo cauteloso a raíz de sus estudios. La gran producción de libros en este siglo, la decadencia impuso la creatividad, se acentuaba y se degradaba a medida que fue pasando las épocas y se fue consiguiendo el proceso de perseguirlos por motivos políticos y religiosos. La gran producción de libros, la decadencia del impulso creativo se acentuaba, es decir, que iba bajando la parte de diseño, la parte de invención de diseño, creatividad de esto,
porque los perseguían por la parte religiosa y política. También entonces empezó a decaer la parte de las grabaciones, los grabados xilográficos, y de ahí fue que empezó a aparecer la parte de grabado calcográfico, que fue sobre las planchas de metal, que permitía grabar trazos directamente. Es decir, que eran cosas, ya no se hacía sobre la madera, sino se hacían procesos de letras y el diseño sobre la parte de metal, y se hacía directamente la impresión sobre el papel. En los siglos XVII, la manifestación artística comenzó a utilizar una nomenclatura metafórica que permitió que fuese desplazada por la tipografía. El arquitecto Peter Hartz hizo referencia a este tipo de letra. Era uno de los más elocuentes medios de expresión de la época. A pesar de todo, la parte del nivel publicitario era reducido a sectores muy privilegiados, y por eso algo más de reconocimiento del producto, añadiendo un nivel de valor, empezó a aparecer la imagen. Es decir, antes se hacían imágenes muy no se interactuaba tanto con la imagen y el texto, era más la parte de texto, solamente de tipografía, y a medida que fue pasando el tiempo fue apareciendo el dibujo, y en el siglo XVII, ya finales del siglo XVII, mediados finales del siglo XVII, empezaron a aparecer la parte de las imágenes, a interactuar los diseños y a interactuar la tipografía con la parte de diseños. En los siglos XVIII empieza a aparecer la clase superiores para la lectura, por eso la demanda de los libros. Sin embargo, la gran inversión fue los periódicos. En el siglo XVIII empezaron a aparecer los periódicos, los cuales fueron difundidos desde el principio del siglo. La parte de publicidad por medio de la repetición se pone en manifiesto en los impresos, que producen en su mayoría de los establecimientos, acompañados de una completa argumentación publicitaria. De ahí empieza a aparecer la parte comerciales, teniendo en cuenta como la parte de los libros, y estos se hacían con unas ilustraciones xilográficas. Es decir, que todavía se estaba trabajando en la parte de xilografía, en la parte de diseño de dibujos. En el aspecto tipográfico se crean diversos tipos, destacándose el llamado Bodoni. Este fue diseñado por la familia de las romanas, y quien lo inventó fue Gian Battista Bodoni en 1768. Igual empezó a crear la parte del alfabeto arquitectónico de Steingruber, la cual se extraña en series de letras ornamentadas en las que se observa la forma exterior de la letra y representa cada una de ellas en la placa de un edificio. En la práctica de propaganda político introdujo a su vez la caricatura. Acá ya empezó a aparecer la parte de la caricatura muy leve, muy suave. Estas caricaturas lo que hacían era la lucha de las ideas, es decir, utilizó de forma de lucha contra las ideas y de formas despóticas del poder, disminuyendo su fuerza a través de la ridiculización. De esta manera la caricatura suaviza a causa del perfil crítico sin perder el contenido original, sea este el orden político, social y religioso. En este momento la caricatura también se mantiene. Hay algunos caricaturistas que son muy conocidos, muy famosos, y tanto es así que todavía se generan libros de gran conocimiento de esta caricatura en esta época. En el siglo XIX empieza a aparecer la revolución industrial. Acá comienza totalmente gracias a la revolución industrial se modifican radicalmente las imprentas, es decir, gracias a la aparición de la revolución industrial se mejora la eficiencia y el proceso de impresiones,
Se produce la teoría de la mecánica y partes mecánicas de la prensa manual. En 1800, varias mejoras de la prensa manual culminaron con la invención del Lord Storch, una de las impresoras construidas completamente por partes de hierro fundido que la hicieron más fuerte y más eficiente. Esta permite hacer una impresión de doble del tamaño, siguiendo pasos de transformación en imprenta operación febril a alta velocidad. La época victoriana fue una de las que constantemente buscó un estilo. La confusión estética llevó a diversos estilos de diseño a menudo. El arquitecto inglés Pumpkin en 1812 diseñó los detalles ornamentales de la British House of Parliament. Fue el primer diseñador del siglo XIX, el cual definió el diseño como un acto moral que lograba la condición del arte a través de las ideas y actitudes del diseñador. Louis Branks impuso el arte y llevó a cabo las competencias para tener temas del uso de sus imágenes impresas. En 1814 se inauguró oficialmente la era de mecanización de la industria de la impresión incorporado las máquinas semiautomáticas proyectadas por el alemán Koenigsegg. Posteriormente surge la litopitía. El uso de estos nuevos procesos condujo a un cambio conceptual notable, ya que la sustitución de arcaicas prensas permitió la ampliación de los formatos de papel a imprimir, con lo cual los papeles y las letras pudieron superar los límites de los interiores pequeños y estrechos formatos. En este siglo se crean las tipografías, finas, negras y super negras, según el grueso del palo, y las estrechas o chupadas o anchas, según el ojo de la letra. Asimismo se distinguen tres familias genuinas: las egipcias, las antiguas, grotescas o góticas, y las escrituras inglesas. Otro conocimiento alrededor de la Revolución impuso el desarrollo del comercio, completamente con el diseño gráfico. Royal Hill crea un sello de correos que asume la técnica de grabados cartográficos como la unidad estética propia, y aparece el billete del uso de papel de moneda. Publicidad directa empieza a perfil como un estrecho instrumento de programación y embellecedor. Así surgen otros elementos innovadores. A lo largo de la historia, la diversidad de movimientos artísticos han sido representativos en importantes diseñadores, entre ellos Albert Aubrey Barthelmess, quien destaca como el dibujante que es llamado el discípulo del diablo. William Morris, que se caracterizó por el uso por reflejar el arte decadentista de finales del siglo XIX. Influido por el arte oriental, utilizó ornamentos con este estilo y se observan también en sus diseños el predominio de los espacios blancos, brillo y la iluminación de libros. Salome Oscar Wilde en 1894.